cómo ha reaccionado el dólar. Repetimos, la página del Banco Nación que está colapsada. Hay gente que también nos está informando por redes sociales que en los distintos portales de los bancos privados no pueden acceder, es decir, que también están colapsados y están caídos. Juli, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día a ambos, a Agustina, Claudio, que estuvimos ayer en una larga jornada de trabajo. Bueno, el día después lo veníamos o tratábamos de analizarlo ya desde la semana pasada. ¿Qué podía ocurrir en el día de hoy? ¿Cómo ves cómo ha reaccionado el mercado a poquitas horas de que empezaron las actividades? Bueno, en primer lugar, lo que ya veíamos desde anoche, que es que si uno entraba al home banking de distintos bancos, hay una actualización del dólar a 49, incluso previa a la apertura del día de hoy. En la apertura lo que se confirma es que en el mercado mayorista recién hace minutos se formó precio a 53 pesos. El mercado mayorista, quiero decirles, no es el minorista, suele estar un poco más bajo que el mercado minorista al cual accedemos todos nosotros. A mí me parecen varias cosas. En primer lugar, yo lo comentaba con Agustina la semana pasada, ponerle el freno al dólar en algún momento, fuera cual fuera el resultado electoral, iba a generar este tipo de reacción. En algún momento todos sabíamos que había un día después. Bueno, hoy es el día después. El problema es que además se suma 15 puntos de diferencia con casi la necesidad de que el gobierno de Cambiemos garantice una transición a octubre. No les digo a diciembre porque no se sabe el resultado de la elección presidencial, pero tiene que garantizar una transición a octubre que sea lo más ordenada posible, hasta sus propias elecciones, porque pierden todo. Pierde Cambiemos, porque se le desmadra la economía y no tiene manera de explicarlo en las elecciones presidenciales, en donde el propio Mauricio Macri dijo que tenía el desafío de revertirlo, y pierde también la oposición, esto también hay que decirlo. La oposición recibe un país hecho trizas si gana y tiene venta de reservas sin contención del dólar, o suba del dólar con la misma reserva, pero suba del dólar que se te traslada a inflación. Argentina tiene estos dos riesgos. O vas a una inflación al estilo hiper, si el dólar se empieza a subir y nadie hace nada, o se liquidan las reservas con algún dólar que no se mueva tanto. A mí me parece que el voto de la gente podría ser una herramienta de interpretación del gobierno de Cambiemos. Digo, a mí me da la sensación que hubo un voto que pidió otra cosa. Después, el gobierno hará sus análisis respecto de qué considera que es otra cosa. Pero me parece que hay una crítica muy clara hacia la gestión de la política económica. La pregunta que nos hacíamos desde que comenzamos la transmisión es si estas 11 semanas que quedan para las elecciones generales le dan margen al gobierno para hacer otra cosa, cuando en realidad me parece que ayer, por supuesto, la gente probablemente haya votado con el bolsillo, porque ese fue el impacto por el resultado electoral que se tuvo. Pero digo, ya se venían haciendo advertencias y no había que hacer mucho análisis, bastaba tan solo con recorrer un poco la calle y ver la cantidad de locales vacíos, por ejemplo, la cantidad de fábricas que cerraron en los últimos meses, la inflación, ir al supermercado, ver los precios. Digo, el gobierno pecó de cierta soberbia, no pudo verlo, intentó ir por el mismo camino pensando que la situación se iba a revertir. Digo, ¿qué análisis haces vos? Sí, yo creo que hay una cierta soberbia que está muy atravesada por el pensamiento económico que no discute con nadie, porque yo les digo ortodoxo y tal vez ustedes o la gente que nos esté escuchando no entiende qué quiere decir ortodoxo. Es el pensamiento económico que no discute, que no ve la realidad finalmente, porque lo que hay son teorías, hay teorías de todos lados de cómo hay que hacer las cosas. Y lo que no vio el gobierno era lo que estaba pasando, creyó más en una idea, creyó más en una política así puesta en abstracto que en cómo esa política funcionaba para la Argentina. Y a mí me parece que del lado de la gente hubo un rechazo muy claro a eso, ya sea por necesidad, por desesperación, porque no llegan a fin de mes, o ya sea por una comprensión más profunda de lo que esto significa. Si vos me preguntás qué puede hacer Cambiemos, mirá, difícilmente pueda revertir el daño estructural que ocurrió este tiempo en relación, por caso, al cierre de empresas. Uno no puede en 6 meses hacer esa reversión. De hecho, ya se plantea que si uno quiere hacer eso, ya 4 años es difícil. Lo que sí puede hacer es, primero, evitar que haya más daño del que hay. A mí eso me parece lo más importante. Evitar que ya hubo daño en materia de inflación, ya hubo daño en el bolsillo, evitar que eso continúe de acá
a diciembre. Cambiar estructuralmente la regulación del mercado de cambios sería una jugada muy fuerte, es cierto, sería una jugada en donde, bueno, Cambiemos debería tirar por la borda todo lo que hizo este último tiempo, pero al menos controlar que si se interviene con dólares, vendiendo, esos dólares no se fuguen, sencillamente eso podría ayudar a que las reservas no se licúen, considerando que hay un consenso respecto de que el Banco Central debería hacer algo. Porque si el Banco Central no hace nada, el dólar va a seguir subiendo. Ese es el tema. El dólar no va a encontrar un precio que se acople al bolsillo de los argentinos. Subiendo porque hay una demanda de distintos sectores, ya sea especulativos o ya sea sectores que se quieren dolarizar, que especulan con otro resultado posiblemente. Entonces a mí lo que me parece es que la autoridad monetaria, que es el Banco Central, tendría que hacer algo. A mí también lo que me parece es que el gobierno lo va a definir con el Fondo Monetario Internacional. Y que el Fondo Monetario Internacional está en un brete, porque también es cierto que se autoriza al gobierno de Cambiemos a vender reservas, que sería un gobierno saliente, supongamos, si este resultado se confirma en octubre, lo que está haciendo el FMI es generar su propia crisis para el gobierno que venga, con el cual va a tener que seguir hablando. Porque el acuerdo, además, hay que pagarlo, lo va a tener que pagar el gobierno que venga. Y si por otro lado el FMI directamente no autoriza a nada a Cambiemos, y esto sigue subiendo, bueno, también es un problema de cualquiera de las dos maneras. El fondo tiene que tomar una decisión. Quizás no sea solo con Cambiemos esa decisión, quizás sea con otros dirigentes sociales también, o importantes de la sociedad, como el FMI lo hizo cuando vino. El FMI se reunió con la CGT, se reunió con empresarios, se reunió con otros economistas. Tal vez haya que pensar en una salida conjunta, porque en el fondo lo que hay es incertidumbre de parte del conjunto del sector privado respecto de para dónde va esto. Si hay algo que a mí me tranquilizó es que tanto Alberto como Axel anoche tuvieron discursos que, por un lado, fueron hacia el fin de la grieta, al menos el caso de Axel, y por otro lado, intentaron decir, bueno, nosotros no vinimos a romper nada. Nuestro programa económico, y eso lo vienen diciendo de antes, es el programa económico que les va a permitir cobrar. Ese es el mensaje hacia el sector privado. Y de hecho, ese es el mensaje que el sector privado debería poder creer, debería confiar en ese mensaje. Nosotros, si nos quedamos en Argentina, con un gobierno que cambie, vamos a cobrar. Julia, ¿estamos ante la posibilidad de entrar en una espiral hiperinflacionaria? Si el dólar sube y no tiene techo, lo que viene después del dólar subiendo es la inflación. Esto en Argentina es así. Lamentablemente no hay un nivel de pass-through. El pass-through se llama el pasaje del dólar a la inflación, el nivel de incidencia de la suba del dólar respecto de los precios, que en general suele estar entre el 70 y el 80%. ¿Qué quiero decir? Que si el dólar aumenta 1, por ejemplo, los precios de los alimentos aumentan 0,8, o aumentan 0,7. Es decir, lamentablemente esa es nuestra relación entre el dólar y la inflación. No es la relación del resto de los países. Hay niveles de pass-through más bajos en otros países. En Argentina, por nuestra propia lógica de generación de expectativas, porque tenemos una importante cantidad de empresas multinacionales que forman precio en dólares, porque tenemos la exportación de alimentos que coincide con el valor de la mesa de los argentinos, y por ende lo que exportemos de alimentos vale en dólares y se actualiza localmente acá el precio de nuestra comida. Por esas características tenemos un nivel de pass-through, con lo cual finalmente el control del dólar significa el control del precio de la comida. Claro. Esa es una trampa en la cual los argentinos estamos metidos y estamos bailando hace tiempo. Ahora, el problema es que, y nosotros lo veníamos advirtiendo también en C5N, si vos pisás el dólar por razones electorales, sea cual sea el resultado, y eso también hay que decirlo, porque no es que reaccionan en contra de Alberto, reaccionan porque se acabó la etapa de definición electoral de las PASO. No porque que haya ganado Alberto en todo caso confirma que el plan económico de Macri estaba errado y que la gente no lo quiso. Pero la reacción es, bueno, ya está, ya pasó el 11 de agosto. ¿Vas a seguir pisando el dólar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué vas a hacer?
¿Cuál es tu plan? Bueno, vamos a seguir atentos, porque la jornada recién comienza, ya hay un rebote allí en la bolsa y demás, hay caídas de hasta un 50% en las acciones. Gracias, Juli, probablemente más tarde te volvamos a molestar. Gracias, abrazo Hasta grande. luego.